Buenas tardes, mi gente, que Dios los bendiga grandemente. Espero que estén bien, espero que estén pasando un lindo día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Vengo con un mensaje en la palabra y vamos a discernir un poco eso, discernimiento que el Señor me dio para la gloria y la honra de su nombre. Y muchas veces nos ha pasado a nosotros también, como cristianos que somos, ¿verdad? Y voy a compartirle una porción de la palabra para ustedes. Amén, hermanos y hermanas. Vamos a empezar con una oración para que el Señor tome control de este video y que sea también de bendición para ustedes, que el Señor a través de su Espíritu Santo abra entendimiento y conocimiento para que nosotros podamos poner en práctica, no solamente siendo oidores de la palabra, sino poder ponerla en práctica, ¿verdad? Que muchas veces nos cuesta, la verdad que sí. Bueno, Señor, venimos delante de ti, Señor, para que tú tomes el control de este video, Padre. Que seas tú, Señor, limpiando todos los aires, Padre, todo aquello que quiera venir a intervenir para este video. Para la gloria y la honra de tu nombre, Padre, que seas tú tomando el control, que seas tú hablando, Señor, a través de mi boca, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, dando el entendimiento y conocimiento a cada uno de ellos y de ella. Y para que sean también, Señor, para que ellos puedan poner en práctica y así seguir, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén y amén. Bueno, hoy vengo con la palabra en Santiago 1, Santiago capítulo 1, vamos a leer del verso 19 hasta el 20, ¿sí? Y leemos bajo la unción la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Acá tiene como título, en esa parte, dice, hacedores de la palabra. Después dice más, en la parte del versículo, que debemos de ser no solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra, ¿verdad? Pero acá viene todo un conjunto de la palabra, discernimiento, que el Señor nos muestra en su palabra que debemos primeramente de oír, ¿verdad? Primeramente ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, ¿sí? Fíjese que muchas veces nosotros mismos no escuchamos la palabra del Señor porque estamos en otra cosa y estamos con los afanes, estamos pasando por muchas situaciones que no son muy hermosas, como digamos, y entonces a veces tenemos ganas de hablar, a veces tenemos ganas de no escuchar a nadie. Pero sabes que yo, mientras estudiaba esta palabra y le pedía al Señor, ¿no? O sea, el Señor me daba discernimiento que ¿por qué debemos de ser oidores de la palabra? ¿Por qué debemos de oír? Debemos ser tardo para hablar y tardo para irarse. Tiene un significado, eso tiene por algo. El hermano Santiago dice eso, porque como nosotros somos hijos de Dios, cristianos, cuando nosotros venimos del mundo, ¿verdad? Cuando nosotros salimos del mundo, cuando salimos del mundo y nos entregamos a Cristo, a nosotros empieza todo un proceso de esa costumbre que teníamos en el mundo, a empezar a acostumbrarnos
con las leyes, estatutos, mandamientos de parte de Dios, ¿verdad? Entonces es toda una enseñanza, es todo un trayecto de vida, es todo una costumbre nueva de parte del Señor que en el mundo no estábamos acostumbrados a poner en práctica, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, en vez de escuchar a las personas, hablamos arriba de ellas, o queremos hablar nosotros primero, queremos desahogarnos nosotros primero, para después escucharlos a ellos. Y nosotros, siendo hijos de Dios, hermanos y hermanas, la verdad que debemos de primeramente escuchar a las personas, porque nosotros tenemos a Dios, nos arrodillamos, oramos al Señor y hablamos con el Señor, ¿verdad? Entonces muchas veces lo que debemos de hacer, como dice la palabra, salir con esta costumbre bíblicamente al mundo, a tratar de oír a las personas, de escucharlas, ¿no? Acá está hablando de la palabra, pero también de esa costumbre cristiana nosotros vamos a poner en práctica en el mundo también. Entonces cuando escuchamos a las personas y cuando somos tardos para hablar y tardos para irarnos, suceden muchas cosas. Primeramente en el versículo acá 19, ¿verdad? Dice: veamos por qué debemos de ser pronto para huir, ¿verdad? Si estamos dispuestos a escuchar a otras personas, primeramente no permitemos que nos atrapen el orgullo, la falta de atención al prójimo, el desinterés, la soberbia y otras cosas pequeñas que se manifiestan. Debemos de ser oidores de nuestro prójimo. Uno nunca sabe, capaz sin saber, también estamos salvando esta alma de que se suicide, porque ha pasado, hermano, ahora ha pasado. Con solo escucharlos, muchas almas se han suicidado porque no han tenido personas que las escuchen. Parece un pequeño detalle insignificante, mas a través de no hacer oidor y escuchar a tu prójimo, el enemigo se aprovecha de eso. No solo suicidarse, también hacer algo de que no deben. Además de escucharlo, ellos o ellas se sienten un muy grande alivio de aquellos que los aprieta, aquellos sentimientos que los aprieta, aquella situación en la que están pasando. Muchas veces uno no sabe lo que está pasando por la cabeza de las personas. Entonces, en vez de nosotros dar un consejo, a veces debemos de escucharlo, porque muchas veces es lindo dar consejo, es lindo hablar a alguien y que sigan estos consejos de lo que uno ha pasado, ¿verdad? Uno da un consejo de algo de que uno pasó, ¿verdad? Entonces, primeramente debemos de escuchar, de oír a las personas. Es como dice, Dios te crió con 2 oídos y una sola boca, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer más? Oír, ¿verdad? Oír. Y hablar menos. Escuchar más y hablar menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando más escuchamos al prójimo, ¿cómo las personas van a venir a Cristo si no lo escuchamos primero? Porque muchas veces hay gente que han salido por ahí y hablan del amor de Cristo, hablan de la palabra, hablan de que Dios es esto y que el Señor es aquello. Está bien, está correcto, pero también hay almas que quieren ser escuchadas. Hay almas que quieren que lo escuchen, que se sienten al lado de ellos, de ellas, y que empiezan a no darle un consejo, sino simplemente escuchar, hasta que esa persona se desahogue, tenga una confianza en ti y empiece a hablar y abrirse mucho de aquello que los aprieta, de aquello que no los deja avanzar, ¿verdad? Ellos están en el mundo, aún
los hermanos, los propios hermanos o hermanas de nuestra iglesia o de otra congregación. Muchas veces queremos hablar con un hermano, pero a veces nos pasa al revés, que debemos de escuchar. Entonces, cuando hay momento de escuchar, es momento de escuchar. Cuando es momento de hablar, va a haber a alguien para nosotros a que nos escuche. Pero todo a su tiempo, ¿verdad? Y acá estamos hablando de que debemos de poner en práctica la palabra del Señor. ¿Y qué más que poner en práctica la palabra del Señor? Que también escuchando. ¿Sí? También nos dice, ahí en el versículo 19 también nos dice que ¿por qué debemos de ser tardos para hablar? ¿Por qué debemos de ser tardos para hablar? Porque acá hay una razón. Acuérdense que nosotros somos cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Entonces todo lo que hablamos con nuestra boca pasa, quiéramos o no. Entonces cuando tardamos en contestar o hablar, estamos evitando varias cosas: la necedad, lastimar al prójimo brutalmente, revelar un secreto que nos dijeron que no debemos de hablar sin saber y otras cosas pequeñas que se manifiestan. Debemos de tardar en hablar, porque así seremos sabios en hablar o responder. También depende de lo que contestaremos. Está en juego el prójimo. Acuérdense que está en juego el prójimo. Pues debemos de analizar y entender lo que vamos a hablar, para que podamos discernir o explicar a la persona o nuestro prójimo, o nuestro hermano o nuestra hermana, aquello que lo hemos dicho. Recuerda que, como dice el dicho, todo lo que digas será usado en tu contra. Debemos de tener cuidado de lo que hablamos y el no involucrar a alguien. También acordarnos de lo que decimos. Nosotros, cristianos, hijos de Dios, tenemos poder en la palabra. O sea, que se realiza, quiéramos o no. Debemos de tener cuidado en lo que vamos a decir a alguien, en lo que vamos a aconsejar. Y si no tenemos consejo para darle, primeramente debemos de decirle, bueno, vaya a la escritura, vaya a la palabra que el Señor te va a hablar. Porque la mayoría de las veces no tenemos consejo para darle a las almas, a las personas, a los hermanos, a las hermanas. Y a veces debemos de evitar ese orgullo de tratar de saber, esa soberbia. Por eso es que debemos de tardar en hablar, porque debemos de pensar muy bien lo que vamos a decir. Sé que no es fácil, sé que es difícil de tardar en hablar, porque muchas veces nuestra ansia humana quiere hablar rápido, y debemos de acostumbrarnos nosotros mismos a pensar antes de hablar. Yo era una de las personas que hasta ahora me sigue sucediendo, que antes no pensaba cuando hablaba. Ahora trato de pensar antes de hablar, porque acuérdese que el enemigo está afuera como león rugiente a quien devorar. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado con lo que decimos, las palabras que le lanzamos a las personas, a los demás, lo que hablamos, lo que vamos a hacer también. No solo hablar, sino poner en práctica. A veces las personas no quieren un consejo, solamente quieren ser escuchadas. Después, al tiempo, el Señor dará la situación para que se pueda darle un mensaje de parte del Señor, hablar de parte del Señor. También nos dice la palabra que veremos por qué debemos de ser tardos para irarnos, para enojarnos, ¿verdad?
¿Por qué debemos de tardar en enojarnos? Pues cuando somos tardos en airarnos, estamos evitando decir o hablar lastimando al prójimo, o actuar sin pensar, hacer algo imprevisto, maldecir, equivocarnos, en discriminar o sentenciar a tu prójimo, siendo que Jesucristo no discriminó y ni sentencia a nadie. Ahí estamos queriendo ser Dios y nada somos. También viene actuaciones necias conjunto con las palabras. Entonces, eso de que debemos de ser tardo para airarnos también incluye en ese conjunto de ser tardo para hablar. ¿Sí? Debemos de cuidar de enojarnos, pues así aprendemos a tener dominio propio sobre nosotros y en nuestra lengua. Acuérdense la lengua. Sé muy bien que todas esas cosas no son fáciles de practicar o poner en obra. Más si le pedimos al Señor Jesucristo que nos ayude con su Espíritu Santo, podremos hacerlo. Pues como dice en el versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es así de simple, no estamos siendo el ejemplo a las demás personas a través del reino del cielo. Mala actitud cristiana estamos siendo. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Debemos de ser tardo para hablar y tardo para enojarnos, porque a veces de repente, muchas veces nos enojamos y no era la situación en enojarse. Y en realidad a veces no era esta persona que deberíamos de enojarnos. ¿Entiendes? Porque muchas veces nos equivocamos y estando enojados nosotros no sabemos lo que vamos a hablar, no sabemos cómo vamos a actuar. Entonces muchas veces tenemos que pedirle al Señor que ponga el querer como hacer en nuestra vida, en nuestro cuerpo, el dominio propio, la fuerza de tener ese dominio propio hacia nosotros. Ojo que no porque seamos cristianos no vamos a pasar por valle, mentira eso. Nosotros siendo cristianos siempre pasamos por valles, por desiertos, por situaciones incómodas, por cosas que pasan. Debemos de aquellos que dicen que los cristianos siempre están bien, eso todos sabemos que estamos en el Evangelio, que nosotros tenemos muchas situaciones, muchos desiertos, pasamos por muchas cosas que no deberíamos de pasar. A veces nos aflojamos, a veces nos debilitamos, a veces queremos tirar la toalla, a veces queremos ser escuchados y no es el momento. Muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios tiene para nosotros y lo que a nosotros nos resta y lo que nos queda confiar en Él, descansar en Dios y estar siempre en oración. Sé que muchas veces nos debilitamos en oración, nos debilitamos en la presencia del Señor, en orar, en ayunar, en no leer la palabra. Mira, ojo que hasta a mí me ha pasado. Yo le digo porque es una realidad lo que estamos pasando. Y se vienen tiempos difíciles y muchas personas deben de ser escuchadas. Muchas personas quieren que la escuchen, que los escuchemos, que si te piden un consejo, ahí darlo. Si te piden si preguntan algo, ahí debemos de responder, pero siempre y cuando tratar de ser sabio en responder, aún en algo insignificante. También en airarnos, eso no va, eso no tiene que ir con nosotros para nada. Podemos molestarnos, sí, obvio, pero enojarnos como para sacarnos nuestro dominio propio no debemos de hacer eso. Sé que a mí me ha pasado muchas veces. Ahora, gracias a Dios, trato de no enojarme, de no airarme, y eso es algo que es constante en nuestro caminar cristiano, en el Evangelio, ¿no? Yo sé que todos nosotros debemos de
estar firme en el Señor, ¿verdad? Entonces sí que la palabra de hoy es eso. También y cada vez que vamos a congregarnos, tratar de escuchar la palabra y no solamente ser oidor de la palabra, sino ser hacedor de la palabra también. También debemos escuchar a los hermanos, también debemos de morar y analizar antes de hablar, debemos de también de no airarnos, porque como dice la palabra, cuando nosotros nos enojamos, ahí no obra la voluntad de Dios, hacemos cosas que no debemos, o sea, obra la carne, nuestra carne, no las cosas del Señor. Entonces, hermano, eso es lo que es la palabra de parte del Señor para este video hoy, ¿sí? Espero que les haya gustado y pongan en práctica que vale la pena. A veces por escuchar a alguna persona o por escuchar la palabra y poner en práctica, como también venimos con esa costumbre del Evangelio, de la palabra del Señor, y ponemos en práctica en el mundo, las personas se dan cuenta, bueno, ese es cristiano porque me escucha, no me discrimina, no esto, no lo otro, ¿entiende? Sabe, entonces, sabe dar consejo sabio, escucha las almas y entonces eso es lo que quiere. ¿Cómo vamos a atraer personas a Cristo si no lo escuchamos primeramente? Primeramente vamos a escuchar a las personas para que las personas estén aliviadas y sepan que hay hermanos que las escuchen, que nosotros siendo cristianos podemos hacer eso. Y también para exaltar al Señor, ¿verdad? Mira que hagan caso a la palabra del Señor, hermanos y hermanas, que solamente por escuchar a una alma que no se han convertido a Cristo, a veces no nos damos cuenta y a veces por escuchar la hemos salvado de que se suiciden, de que se ahorquen, de que se maten, o de que hagan alguna macana, ¿entiendes? Una macana mala y después de no ir preso, de esto, de lo otro, y muchas cosas, hermano. A veces uno nunca puede saber lo que hay detrás con solo escuchar a un alma, a un hombre, a una mujer. Sí, mi hermano. Así que, y debemos acertar para hablar como siempre, ¿verdad? Que tengo que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento para poder hablar a esta persona. Amén. Espero que le haya sido bendición y pronto vamos a subir más videos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga grandemente y nos despedimos en la paz del Señor. Señor, gracias te doy por tu palabra, Señor. Que este mensaje llegue a muchas personas, Señor. Que este video, Señor, pueda llegar a estas personas que estén necesitando, Padre. En el nombre de Jesús, gracias te doy porque yo solamente soy un instrumento tuyo. En el nombre de Jesucristo, bendiga gente grandemente y ya pronto voy a estar subiendo algunos videos ahí. Amén. Bendiciones, hermanos, hermanas, ustedes que nos han compartido. Le invito a que empiecen a seguir a Cristo y van a tener cosas inolvidables de parte del Señor. Va a ver que el Señor los ama, Jesucristo los ama, Dios los quiere mucho. Amén. Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima.